Ustedes saben que nosotros estuvimos tratando determinados temas en este programa que realmente tuvieron una repercusión muy particular. Y uno de ellos fue aquel programa que hemos tratado sobre medicina familiar. No nos hemos quedado conformes con todo lo que dijimos, sino que queremos más. Queremos mucho más, porque ahí se dijeron muchas cosas respecto de prevención. También se dijeron cosas que tenían que ver con el hecho de que no siempre es necesario hacer realmente todo un examen exhaustivo de lo que nos pasa, porque a veces puede ser contraproducente. En aquel momento estuvimos hablando con el doctor García, que me sorprendió. Digo, bueno, algunos se va a tirar en contra del amigo, que escribe muy bien, tiene un blog espectacular, además muy simpático, pero realmente junto a la doctora Karin Kopitoski, Karin Kopitoski, ahora sí, el acento en la Karin Kopitoski, jefa del Servicio de Medicina Familiar del Hospital Italiano, médica generalista, clínica también, pero... Y me acompaña también el doctor Javier Vilosio, que fue exministro de Salud de la provincia de Río Negro, y además es un poco mi asesor en todo aquello que tiene que ver con los temas médicos. Y realmente me resulta simpático, y más que simpático, la intención de querer seguir hablando sobre este tema. Karen, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. invitación. Es un gusto, ¿eh? Y Javier, nuevamente con nosotros, ¿eh? Como de la casa. Así es. Y esto es importante porque vamos a hablar un tema que me marcaste en algún momento como realmente importante. Así que vamos a hablar con todos respecto de este tema. Mi querida Karen, este asunto de la medicina familiar y el lugar que ocupás en el Hospital Italiano, de algún modo refleja una importancia de un segmento de la medicina que en algún momento tuvo implicancia fundamental, porque cuando éramos chicos existía lo que se llamaba el médico de familia. Pareciera que con el transcurso del tiempo se tergiversó la esencia de lo que significaba, pero no el contenido, o sea, de lo que hacen. ¿Es así? Sí, en realidad la medicina familiar, para que la gente lo entienda, tiene que ver con esa figura de ese médico que uno recuerda que entraba a la casa, miraba la cara de quien decía estar enfermo y ya sabía lo que le pasaba. Y eso tiene que ver con que la medicina familiar básicamente lo que tiene es la continuidad del cuidado de las personas. Yo siempre digo que el elemento más importante que usamos los médicos de familia en el diagnóstico es el conocimiento acumulado de la persona. No hay ningún estudio de laboratorio, ninguna maniobra del examen físico, nada que pueda suplir lo que significa que uno haya tenido una persona con continuidad a la persona y a su familia muchas veces, ¿no? Así que la esencia es la misma. Probablemente lo que estamos viviendo en el siglo XXI es que ese médico se ha tenido que ayornar porque están ejerciendo su profesión en un escenario diferente. Pero en esencia es ese médico que es el primer contacto del paciente con el sistema de atención, es el médico referente, es quien coordina los cuidados. Y en esto quiero ser clara con relación a que muchas veces la gente dice, sos el que deriva. Y en realidad es muy mal médico de familia el que es incapaz de no resolver, digamos, el 70-80% de las cosas que le pasa a la gente habitualmente. Eso no quiere decir que uno sea un superhombre o una supermujer, significa que las cosas que le pasan a la gente comúnmente, un médico bien entrenado las puede resolver. Y hay un 20% de cuestiones en las que debemos interconsultar, que nos gusta más que la palabra derivar. Porque la interconsulta implica que uno sigue en compromiso con el paciente, en relación con el especialista que lo va a ver, y derivar tiene un tinte, esa palabra de lo mando a otro lugar y que Dios lo ayude. ¿Sabes qué? Me he detenido, estuve pensando mientras estabas haciendo este concepto realmente importante, en algo que dijiste, el seguimiento, el conocimiento del paciente, seguirlo, conocerlo y a su familia. Sí, efectivamente era así. Más o menos uno tenía lo que era la esencia de la salud de la familia. Pero esta universalización a través del hospital, ¿no le quita al médico de familia esa posibilidad?
Y como yo le decía recién, uno se ayorna a los tiempos y al contexto. Y uno se tiene que ayornar como médico y en rigor de verdad el médico de familia todo el tiempo está interactuando con un paciente y su contexto, así que esto es bien dialéctico. Y en el contexto del hospital hay limitaciones para algunas cuestiones, como es la dispersión geográfica de nuestros pacientes. No es que uno es el médico de un barrio. Yo estoy en el hospital y atiendo gente que viene de distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, a lo mejor del conurbano, y es cierto que en algunas instancias tal vez no puedo yo en persona asistirlo, pero uno, digamos, tiene mecanismos y más hoy día para estar en contacto. A lo mejor el paciente llamó a un médico al domicilio, pero si el paciente te tiene como referente, te llama, te lo cuenta, quiere que después vos hagas el seguimiento de esa cuestión. Pero es cierto que en un lugar más chico, en un pueblo, o si el médico es del barrio, tiene la posibilidad esta de la cuestión del domicilio. Pero que, insisto, no le quita a la esencia, ¿no? Es como uno dice, bueno, me tocó ejercer la medicina familiar en este contexto y uno la ejerce con todos los elementos, y aquellos que no pueden ejercerse, como por ejemplo el tema del domicilio, que es a lo mejor una pata flaca que tenemos nosotros, suplirla con el resto de los actores hospitalarios para no estar ausente de esa situación. Javier, con este tema en particular y recorriendo un poco a tu experiencia como ministro de Salud, supongo que debes haber tenido, por supuesto por el grado de ocupación, una visión de la medicina o la aplicación de la medicina en el ámbito geográfico en el cual desarrollabas tus actividades, así generoso, amplio. Y este asunto de la medicina familiar me da la impresión de que es un tema común para los médicos, ¿no? que están ejerciendo un cargo de estas características. Sí, mira, Luis, de hecho, todas las provincias, todas las jurisdicciones nacionales tienen residencias, es decir, programas de formación de médicos generalistas o de familia, con distintas denominaciones, pero que apuntan a formar este perfil de médico. El médico que está en condiciones de atender, como bien dice Karim, el 80% de las cosas que le pasan, que nos pasan a todos en materia de salud, inclusive independientemente de la edad. Un médico generalista, un médico de familia, está perfectamente capacitado para la consulta habitual de los niños, está perfectamente capacitado para seguir los problemas más habituales de orden ginecológico, está capacitado para seguir y controlar un embarazo, que afortunadamente la gran mayoría de los embarazos son estados fisiológicos normales, pero hay que controlarlos. Inclusive están capacitados para atender partos normales. Es decir, un poco desenfermar a la gente y asumir que hay procesos vitales que deben ser, por supuesto, monitoreados, controlados, y los médicos generalistas pueden hacerlo, y además pueden hacerlo con la ventaja de que acceden y conocen la historia de la familia y de las personas. Y esto es fundamental. Ese feeling que te da a conocer la historia de la gente y su entorno no te lo reemplaza ningún análisis de laboratorio, ninguna tomografía, ninguna publicación científica. Esto es la cosa del contacto humano, del escuchar, del comunicar, del respetar al otro. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que este cambio ha sido un cambio tecnológico, digamos, un cambio de la forma de hacer las cosas, extraordinario, con sus pros y con sus contras. Hay diferencias de calidad marcadas entre algunos centros de formación y otros, y hay diferencias que están dadas por las necesidades regionales. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la Patagonia, el perfil de nuestros médicos generalistas estaba muy orientado a la pediatría y a la ginecobstetricia, porque era muy difícil conseguir en medio de la estepa patagónica este tipo de especialistas. En grandes centros urbanos, probablemente, muchos médicos de familia formados tienen poca injerencia o relativamente poca injerencia en temas pediátricos, porque hay una abundancia de especialistas en pediatría muy disponibles y porque en la cultura urbana es un poco esto de ir al especialista ante cada cosa. Son perfiles distintos. En la Patagonia se orientan a cierto tipo de problemas que son los más frecuentes, que en algún aspecto son distintos de los problemas del NEA o del NOA o de las grandes ciudades como Buenos Aires. Pero este tema es central, el cambio que ha significado esto ha sido central. Por supuesto, cuando digo pros y contras, digo, hay experiencias nacionales que no anduvieron bien. El PAMI en algún momento largó un programa de médicos
de familia o médicos generalistas, que nosotros despectivamente le decíamos los todólogos, y que en muchos casos fueron especialistas que con un trámite burocrático empezaron a atender patologías o situaciones que desconocían. ¿Por una cuestión económica? Por una cuestión económica, porque también hay una vertiente y una escuela que dice, bueno, está todo muy lindo, pero ¿saben qué? A nosotros nos resulta más barato evitarle a la gente que vaya a ver un especialista, entonces le pagamos a un todólogo para que resuelva todo en su consultorio como pueda. Y este es un riesgo grandísimo y ha sido una muy mala experiencia en algunos ámbitos. En otros se ha desarrollado, como en el caso del servicio donde Karin es la jefa de otra, y otros en la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Neuquén tiene una larga trayectoria en esto, y otras provincias, en el NOA también. Han desarrollado el perfil que se busca, ¿no? Yo quiero volver con Karin porque me queda un poco la duda como ciudadano común, como paciente en última instancia, que se recurre al hospital, en este caso, con una dolencia específica. ¿Cómo interviene el médico de familia frente a la dolencia? Porque la dolencia, bueno, primero, ¿quién lo ve? ¿El clínico, el médico de familia? ¿Cómo es la intervención? En el hospital hay... Y acá entramos también con todo lo que era, que estuvimos hablando del programa anterior, que tiene que ver con todo aquello que era prevención también, sí, ¿no? En el primer nivel de atención, en el primer contacto del paciente, el paciente puede tener un clínico, que sea su médico de cabecera. En general, estoy hablando puntualmente de la experiencia del hospital, gente de clínica médica que está formada para estar en el primer nivel de atención, con un perfil algo diferente de lo que es el médico de familia en cuanto al espectro, esta cuestión, que como decía Javier antes, que los médicos de familia estamos capacitados y preparados para atender desde la niñez hasta los ancianos, algunas maniobras del control ginecológico frecuentes, etc. Y el paciente concurre a nosotros, que puede ser con una dolencia o para realizar un examen periódico de salud, el famoso chequeo. Si concurre con una dolencia, nosotros, y justamente eso es muy importante, y con relación a lo que decía Javier también, la medicina familiar es una especialidad. Con esto lo que quiero decir es que es una especialidad con todas las letras. Esto del todólogo, de que sé un poquito de todo y no sé mucho de nada, que es lo que puede a veces estar en el imaginario o por algunas experiencias no muy buenas, no es así. O sea, la capacitación que tiene un médico de familia es específica en una parte del conocimiento que es la medicina familiar, que probablemente corta el conocimiento de una manera transversal. ¿Qué le quiero decir? Estamos habituados a que un ginecólogo se ocupe de todo el aparato genitourinario de una mujer, ¿no es cierto? Y a nadie le resulta raro que la misma persona que hace un Papá Nicolau a la tarde en su consultorio, a la mañana haga una gran cirugía ginecológica. Sin embargo, las habilidades que requiere un médico para hacer esas dos cosas que yo le digo son absolutamente diferentes. Tan diferentes como pesar a un bebé y después interpretar un electrocardiograma. Con esto lo que le quiero decir es que esta fantasía a veces que uno dice, bueno, pero ¿cómo el médico de familia? ¿Va a hacer un Papá Nicolau? ¿Va a pesar un chico y después va a interpretar un electrocardiograma? ¿Cómo hace? Hacemos igual que hace un ginecólogo para tener una gran cirugía ginecológica por la mañana en el hospital y a la tarde tomar Papá Nicolau y revisar las mamas. Nosotros lo que sucede es que en vez de cortar el conocimiento así, lo hemos cortado así. Entonces conocemos, sabemos, interpretamos, resolvemos lo más común de lo que pasa a cualquier órgano, a cualquier sistema y a cualquier edad. Así que los pacientes recurren a nosotros y a diferencia de lo que nos enseñaron en la facultad, muchas veces con síntomas indiferenciados. ¿Qué le quiero decir? En la facultad nos enseñan que la gente consulta por dolor de cabeza, por falta de aire, por dolor lumbar. Y la gente consulta por eso, pero también consulta por cosas raras. Que tengo un síntoma que me entra por acá y me sale por allá y me sube para acá, que cuando me siento lo siento, cuando me paro no lo siento. Y me dice, ¿y eso en qué libro de medicina está? O sea que realmente cuando uno está en el primer nivel de atención tiene que reaprender la semiología, los síndromes, porque la gente muchas veces consulta por esto que llamamos cuadros indiferenciados. Que si entraran por el consultorio de un especialista esto sería muy problemático.
porque el especialista rápidamente trata de pegarlo a alguna patología de su especialidad que él conoce y se manda por ahí. Entonces el médico de familia en ese sentido tiene una mirada privilegiada. Ahora, el paciente, digamos, el que va al hospital, ¿cómo es atendido por el médico de familia? Si él no conoce a lo mejor esa... Bueno, a lo mejor habría que aclarar que en el hospital el sistema prepago del hospital está organizado de manera tal que los pacientes tienen un médico de referencia, que puede ser un médico de familia o un clínico, según decida el paciente. O sea que hay un sistema, y esto es interesante, hay un sistema que está organizado de esa manera. Y los pacientes recurren a nosotros, muchas veces al principio, cuando vienen de otros sistemas donde no tenían médicos de familia, a veces nos pueden mirar con cierta desconfianza por experiencias pasadas donde está este médico que en teoría se supone que va a privarlo de acceder a la excelencia que son los especialistas, hasta que el paciente se da cuenta de que ahí tiene un médico que lo conoce, que le puede resolver las cuestiones, que es un ombudsman. Yo digo que el médico de familia un poco es el médico que está del lado del paciente, a veces cuando el sistema inclusive pretende agredirlo, siempre con las mejores intenciones, ¿no? Les propongo un corte.